El Padre Nuestro, primera parte. El Señor Jesús oraba frecuentemente, según lo registra la Sagrada Escritura, en lugares desiertos, en el monte, de rodillas muy de mañana, hasta pasaba noches orando. Sus discípulos querían aprender a orar. El apóstol Lucas nos cuenta que una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Cristo vio que era necesario mostrar a sus discípulos cuál debe ser corrientemente el tema y método de su oración. Como respuesta, el Señor les dio un modelo de oración, no para ser repetido varias veces como suele ocurrir, sino para tener en cuenta los aspectos importantes que integran una oración y pusieran en práctica ese modelo, el cual se conoce como el Padre Nuestro, cuyo texto está en el Evangelio de San Mateo 6, 9 al 13. Consta de 5 versículos y de 6 puntos, temas o componentes. Los versículos 9 y 10 se relacionan más expresamente a Dios y su honra, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Los otros 3 versículos 11, 12 y 13 se refieren a nuestras preocupaciones temporales y espirituales, como el sustento y el consuelo necesarios para la vida presente. Iniciamos con la primera parte. Versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos indica que la oración debe ser dirigida al Padre, a nuestro Padre, al Creador de todo. Existimos gracias a Él, quien nos creó a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. La Biblia dice que a todos los que creemos en Cristo, su Hijo, nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12 a 13. Y si somos sus hijos, también sus herederos y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Venimos de Dios y debemos volver a Él. Somos de la familia de Dios. Así lo menciona el apóstol Pablo. Comillas, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Una de las grandes cosas que hizo el Señor Jesús fue darnos a conocer a nuestro Padre, quien nos creó. Gracias a Dios, nadie carece de Padre. Por otra parte, decimos que estás en el cielo, sí, porque Él habita en el cielo y pide que lo reconozcamos en su lugar propio e indiscutible, porque Él es el Ser Supremo, el que está por encima de todo y de todos. El cielo es su origen y su destino. El Señor le dijo a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Éxodo 20:22. También expresamos: santificado sea tu nombre, porque Dios debe ser exaltado, su nombre debe ser santificado, glorificado. Debemos reconocer su grandeza, su majestuosidad, su poder, su santidad, su fidelidad. La puerta para entrar a la presencia de Dios es con gratitud y alabanza. Antes que pedirle a Dios alguna cosa, debemos darle gracias por lo que ya nos ha dado y exaltar su nombre. El Salmo 104 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias a Dios y alaben su nombre. Versículo 10. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios se menciona en varias partes del Evangelio. Por ejemplo, en Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del reino. El reino de Dios o reino de los cielos es lo mismo. El concepto es eminentemente espiritual y no se puede comparar con ningún reino de la humanidad. En Romanos 14:17 se nos enseña:
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el reino de Dios, Él es el gobernante y juez, y sus valores son verdad, amor, justicia y libertad. La verdad nos hará libres, el amor nos unirá como hermanos, la justicia nos hará solidarios y la libertad nos hará sentirnos hijos de Dios. La sede del reino de Dios es el cielo, pero como Dios es el creador de todo, su reino se extiende por todo el mundo. En este versículo, venga a nosotros tu reino, pedimos al Altísimo que traiga su paz, su amor, su bondad, sus misericordias y sus bendiciones. Todos podemos aspirar a formar parte del reino de Dios, y para ello es necesario someternos de manera humilde, reconociendo su grandeza, su deidad, su santidad, su voluntad, y que no hay nadie como Él, porque solo Él es santo, santo, santo. El Señor Jesús nos pide: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6:33. Pero el Señor Jesús ha sido muy claro en decir que solo entrará en el reino de los cielos, comillas, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. También el Señor Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Aclaración muy pertinente, pues los reinos de este mundo son reinos de codicia, de avaricia, de egoísmo, de violencia, de corrupción, de oscuridad. En tanto que el reino de Dios es un reino de luz, de amor y de libertad. Al pertenecer al reino de Dios, podemos hablar directamente con Él sin necesidad de intermediarios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:16, reconocer la santidad de su nombre, experimentar el deseo de exaltarle y glorificarle, y exponerle nuestras necesidades y nuestros problemas, aunque Él los conoce, y esperar su ayuda. Por ahora, los invito para escuchar la segunda parte del Padre Nuestro. Dios los bendiga.